Buenas noches, bienvenidos todos, todas a esta clase de fundamentos del espiritismo. Ya estamos en comenzando el tercer año del curso y vamos a comenzar hoy con el tema de las leyes morales, de acuerdo a Allan Kardec y el libro de los espíritus. El espiritismo viene del espiritualismo, ¿por qué? Porque históricamente, hasta el 1857, lo que había era la práctica espiritualista y la práctica mediúnica. Y entonces Kardec decide poner todo eso bajo lo que se llama el espiritismo. Así que entiendo yo que por eso, pues él va a usar una palabra nueva. ¿Cuál es la evolución de la palabra? Pues hay estudios, hay gente que explica, pero yo en realidad en este momento no deseo entrar en lo de nuevas palabras. A lo mejor había una palabra parecida, espiritualismo es una palabra parecida a espiritismo, pero no es la misma. O sea que él dijo, bueno, pues ahora yo estoy haciendo las investigaciones con los mediums, estoy desarrollando una filosofía eh, con una práctica y con una moral, con una ética. Y para esto voy a usar una palabra nueva y voy a usar la palabra espiritismo. Y si ustedes leen, ¿verdad? En las primeras páginas del libro de los espíritus, pues eso es como bien claro. Él lo dice muy claramente, que ahora se va a llamar espiritismo a esto que él está escribiendo y él está publicando. Ok. Otra vez, pues quería también traerle un poco de lo que presenta el libro de los espíritus para enmarcarlo y para que a lo mejor algunas personas que no están muy familiarizadas puedan entender cuál es el desarrollo de los temas en este libro. Eh, en el libro primero, las causas primeras, Dios, universo y creación. En el libro segundo desarrolla el mundo espiritista o de los espíritus, pluralidad de existencias, vida espiritista, intervención de los espíritus. Y en el libro tercero, que es el que vamos a comenzar a hablar hoy, va a hablar de las leyes morales. Y aquí le puse, son 10 leyes morales, 2, 4, 6, y son estas que están aquí, son las que vamos a hablar algunas hoy, de las que nos dé tiempo. Ley divina adoración, o sea que son dos, le puse dos en cada línea. Ley del trabajo y la reproducción, ley de la conservación, ley de la destrucción, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad, justicia, ley de amor y caridad. Y luego entonces la última parte de las leyes morales es la perfección moral, que es el trabajo con uno mismo. Y entonces en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, que son unos desarrollos, un análisis que él hace para, para enfocar y, y arrojar luz a las personas sobre cómo va a ser, qué esto significa, que estas leyes, que toda esta filosofía va a representar en la vida de los espiritistas. Ok, seguimos. Bueno, entonces, como él le llama leyes morales, eh, tenemos que definir la palabra moral, porque la palabra moral es una palabra bastante mal entendida en muchas ocasiones. A veces se siente que es algo como una obligación, como como un juicio, o sea, en términos de moral, pues uno como que tiene como que un rechazo por lo que significa la palabra moral y lo que podrían significar las leyes morales. Pero entonces tenemos que ver esto en el trasfondo de Kardec, en el interés de Kardec y en la necesidad de Kardec
en parte, ¿verdad? Por todo lo que él está desarrollando como una filosofía, tiene que tener un aspecto de cómo se vive, cómo se es dentro de esta filosofía. Y entonces les traje la definición de la palabra moral, eh, perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Por otro lado, otra definición, todas son de la Real Academia de la Lengua Española, conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. También algo que está basado en el entendimiento o la conciencia y no en los sentidos. Número 4, ¿qué concierne al fuero interno? Que concierne al fuero interno o al respeto humano, no al jurídico. Y conjunto de facultades del espíritu, finalmente, en esta definición que yo entresaqué, algunas de las acepciones de la palabra, conjunto de facultades del espíritu por contraposición a lo físico. O sea que lo que estamos hablando al decir leyes morales, fíjense que hay unas palabras que se repiten en esta definición. El concepto del bien y el mal se repite porque la palabra moral lo tiene dentro de su significado. Importante, la número 3, yo diría que más o menos tendería a ser lo que nosotros pensaríamos que sería moral, que sería basado en el entendimiento, la conciencia y no en los sentidos. Más o menos, ¿verdad? También entonces concierne a lo interno, al respeto humano, no al jurídico. O sea que lo jurídico a veces está atrás, está atrasado. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Esto es solamente la palabra moral. Y conjunto de facultades del espíritu por contraposición a lo físico, que también esa acepción nos ayuda. Así que, teniendo, ¿qué les parecen esas definiciones de moral? ¿Y alguna otra que ustedes quisieran añadir o algún comentario que quisieran hacer sobre cómo se puede definir la palabra moral? ¿Alguien querría decir algo? ¿Le parece con sentido Bueno, la yo puedo hablar definición? porque si no veo que nadie quiera hablar, pues yo podría hablar. Yo tengo antes Bueno, de sí, si tú seguir, quieres hablar, habla. Ajá. Carmen, que si la definición, si Kardec, porque esta es la definición que da el diccionario de las RAE, que es español, si Kardec en su época había una definición para moral desde el punto de vista de la época en que él vivió en los 1857, cuando escribe el libro de la codificación espiritista, distinto a cómo la usamos hoy día. La definición que ha logrado, aunque posiblemente alguno de estos conceptos era válido en la época de él y en Francia, que estamos hablando de dos países distintos, porque el español es español, pero es posible que haya algún elemento de la definición de moral que él usara en su época cuando él escribió. ¿No sabes tú si eso ocurrió? No, no sé. No sé, Víctor. Yo creo que no sé si lo definió así como que moral esto es esto y esto, ¿entiendes? No sé si lo definió así, pero sí pienso que las leyes morales son su definición, precisamente. Precisamente la definición que él va a dar a la moral la va a dar en estas leyes. ¿Ok? Ahora, yo pongo esta definición del 2024 porque nosotros estamos en el momento presente y queremos también estar blindados, si se puede usar esa palabra, con cómo vamos a ver lo ¿Verdad? que él va a plantear. Y si hay una integración y una afinidad entre esto que es la definición de moral contemporánea presente y lo que él define. Y también pues teniendo en mente
otros elementos de otras espiritualidades y de otros grupos que tienen otras definiciones de moral, pero nosotros tampoco vamos a trabajar con otras definiciones de moral, vamos a trabajar con lo que plantea Kardec y con lo que nosotros pensemos que somos ahora mismo lo que estamos integrando los fundamentos del espiritismo para nosotros. Así es que no tengo la definición de él. Julio, adelante. Sí, déjame, ¿me oyen? Sí. Ok. Sí, no, lo que yo estoy, o sea, lo que yo veo es que es relativo a la época en que, a las, ¿cómo es? Las diferentes épocas y también a las diferentes personas, porque cada persona tiene un concepto de lo que es bien y lo que es malo, o sea que no creo que se pueda hacer una definición intrínseca, porque va a ser Ujú. relativo a la época y también a la persona, a las personas, Claro, pienso yo. claro, pero en general, esencialmente, pues tiene que ver con conciencia, Exacto. con estos aspectos que se mencionan aquí. Tiene que ver, pero claro, es individual, es lo que tú estás diciendo. Es Es individual individual. y también dependiendo de las épocas, Exacto, porque la exacto, de época de acuerdo. ahora, la moral yo creo que es bien diferente como a Sí, lo que era, pues, ponle 10 años atrás sí, o si sí, acaso sí. hasta menos. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora se considera moral. Muchas cosas. Me gusta mucho ese comentario, es muy importante el comentario tuyo porque nos enmarca también en lo que va a ir diciendo Kardec y cómo nosotros lo vamos a ver desde este presente. ¿No sería bueno que ¿Ok? dieran un ejemplo con algo de una práctica o alguna conducta, cómo se veía antes y que se consideraba inmoral o no moral y hoy día para que la gente tenga una idea de ese Pues aspecto? sí. Las películas antes se consideraba inmoral esto, una mujer en traje de baño en una película y ahora eso es nada. Y no tan solo en traje de baño, ahora salen hasta básicamente Sí. desnudas y eso no se considera inmoral, diferente. O sea, Ujú, hay una diferencia entre cómo se consideraba antes y cómo se considera ahora. Igual que las malas palabras o palabras obscenas no se escuchaban antes de las películas y nadie hablaba. Y ahora las palabras obscenas son tan y tan comunes. O sea, ujú. pienso que va a depender de la Ok. época. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Muy buen comentario para nuestro tema, que va a depender de la época y de las personas. Carmen, Y tienes como a te Iris del Pozo en turno. Sí, sí, pero si dame un momentito Sí. de las personas, pero los grupos, las filosofías tienen unos puntos de ética, vamos a decir, de comportamiento, y ahí es que Ujú. entonces entran estas leyes morales del Exacto. colectivo, de cómo plantearse, cómo uno puede ser, cómo uno debe ser una mejor persona para estar en la evolución espiritual. Todo eso estaría también relacionado, además de con lo individual, con lo colectivo. Así es que, ajá. Iris del Pozo, adelante. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Julio, por supuesto, pero bueno, contestando tu pregunta de cuál sería como la definición, pues más corta y clara, porque la primera es muy completa, obviamente. A mí me gusta la tercera, basada en el entendimiento o en la conciencia y no en los sentidos. Me Sí. parece corta. Y hablando de cómo han cambiado en las diferentes épocas, como lo señalaba Julio, por ejemplo, las relaciones entre el mismo sexo. Eso Ujú. ya hay leyes incluso que hacen respetar esta condición, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Sí, sí. Gracias, muy importante, muy importante. Así es que seguimos entonces y, y seguimos discutiendo el tema. Ajá. Ok, recordando que hay unas leyes que van a enfocarse más hacia el aspecto individual y hay otras que tienen que ver con el colectivo. Bueno, entonces las leyes morales, pues tenemos las primeras seis
son la ley divina o natural, la ley de adoración, la ley del trabajo, ley de reproducción, ley de conservación y ley de destrucción. Esas serían las primeras 6 y las próximas. La ley de sociedad, la ley del progreso, la ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad y la ley de perfección moral. Esas son las 12 leyes morales. Si pensamos un poco de que Kardec viene del catolicismo, que era la religión que imperaba en Francia y que probablemente fue la más que a él lo impactó y es su trasfondo espiritual, pues en parte podrían ser como algo relacionado, ¿verdad? En la Iglesia Católica pues están los 10 mandamientos. Esto tiene otro enfoque completamente diferente, pero también son unas leyes morales para regir la vida de los seres humanos, para mejorar la vida. Ajá, Julio. Puedes ir hacia atrás otra vez, hacia las Carmen, definiciones. las definiciones, Carmen. Sí, nuevamente. Ok, Sí, es que estoy hablando, estaba mirando la que concierne al fuero interno o al respeto humano, no al jurídico. Y ahí estoy pensando en la cuestión esta del uso de anticonceptivos y el aborto, que son sí, cosas relacionadas con los jurídicos y hasta religiosos. Y algunas personas lo consideran inmoral y otras personas no lo consideran moral. O sea sí. que esa otra definición caería dentro de ese tipo de cosas también Ujú, de esos temas. Y lo mismo los matrimonios entre el mismo sexo, desde el punto de vista jurídico, eso está permitido, eso no es malo, pero desde el punto de vista de muchas personas o de otras morales, pues la gente piensa que eso es inmoral. sí. Y claro, eso particularmente ha cambiado, Ujú, sí. porque hace 40 años atrás estaba más atrasada las leyes. O sea, las leyes también han ido cambiando, eh, pero a veces el individuo, la internalidad de nosotros va más adelantada que lo jurídico. O sea, la vida, que es lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, con la terminación de embarazo ahora, pues hay toda una controversia con unas palabras fuertes, etcétera, y juzgando, cuando realmente pues eso se ve de otras maneras entre otras personas, en otros grupos, Y a nivel individual y, también. sí, y a nivel individual. Ujú, Exacto, ujú. exacto. Era eso, ese era mi comentario. Chévere, Que sí, me chocó gracias. primero lo de jurídico, pero entonces ahora viendo Sí, esos temas me di cuenta que sí, que, que tiene que ver con la cuestión de no jurídico. sí, sí. Ujú. Bueno, seguimos entonces en la próxima laminilla y comenzamos con la ley divina o natural. Y esto está a partir de la pregunta 614, ¿qué debe entenderse por ley natural? La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera para la dicha del hombre, mujer, ser humano. Le indica lo que debe hacer y es desgraciado aquel porque de ella se separa. Es eterna la ley de Dios, es eterna e inmutable como el Dios. Y pues este principio es bastante contundente en términos del concepto de Dios, de cómo es la participación nuestra en términos de la ley divina o natural que plantea, entiendo yo, pues una afirmación de la existencia de Dios, de ese concepto Dios. Ajá, Víctor. Esto trae sobre el tapete la cuestión de Dios, porque eso va a depender también de la cultura, porque por ejemplo, en una religión, digamos la cristiana, pues ellos establecen lo que es, ellos conciben que es Dios, y van a establecer entonces unas normas a base de lo que ellos conciben. Que, segundo,
Si cogemos en la religión budista, en las budistas no hay un concepto de Dios. No hay un concepto de Dios. Hay un concepto del bien y el mal y lo establece la filosofía budista. Y entonces las personas que son budistas y que se siguen por las normas morales en el budismo, pues tienen entonces unas normas que no tienen que considerar a Dios. Es lo que establece el budismo y la secta budista que estamos hablando, porque hay varias sectas budistas en la India, en el Tíbet, en China. Varían las sectas del budismo, porque no todas siguen las enseñanzas o el mando del Dalai Lama que está en la India. Así que, y en el espiritismo, que no es una religión, pues entonces hay unas leyes morales también a la luz de los principios filosóficos del espiritismo. O sea, que fíjense que la cuestión de qué leyes son las que uno adopta, qué concepto de moral es la que uno adopta, va a depender de esas instituciones a las cuales uno pertenece, que establecen unas pautas morales, éticas, de conducta. Así que la moral va a tener muchos factores que van a jugar. Y de hecho, gente dentro de una misma organización, por ejemplo, vamos a ver hablar del espiritismo. Dentro de una misma organización, el espiritismo, quizás muchas personas dicen, no, mi conducta se rige por esta norma y yo no voy a seguir esta que dijo Kardec o la que dijo Trincado, porque ya eso yo lo evolucionó y ya lo pasé. Y establece sus propias reglas éticas y morales. O sea que es muy individual también. En última instancia, la ética y moral es individual, aunque uno pueda tener en consideración unas normas y unas guías que establecen las distintas filosofías en las cuales uno pertenece. Y esto es muy delicado, es delicado. Y en las escuelas espíritas, en el caso de nosotros, que somos espíritas y tenemos grupos espíritas, a veces vienen personas de diferentes tendencias. Puede Inés tener unas normas morales de conducta en INESI, yo creo que sí que podemos en INESI tener unas normas de conducta, pero eso va a entrar, puede que entre en conflicto con algunas personas que van a INESI. Y tendríamos entonces que llegar a unos acuerdos de que cuál es el ámbito de juego que tenemos las personas o que tienen las personas en términos de su conducta y que la persona se sienta satisfecho, que cumple sus expectativas, sin violar quizás algunas normas. Por ejemplo, el estar con ropa, pues uno no establece que es correcto ir desnudo por la calle o estar en una reunión espiritista desnudo y que eso es ético, usar ropa. Ahora, la pregunta puede variar de qué tipo de ropa y qué usan los varones, qué usan las mujeres y qué es lo apropiado en una mujer o en un hombre. Y eso podría definirse y establecerse. Y la persona decide si está de acuerdo o no, o puede bregar con esas normas éticas de conducta moral. Bueno, seguimos entonces en la ley divina o natural, estamos hablando de Dios, de que, pues, básicamente una afirmación de que se cree en Dios y de la existencia de Dios. Si hay espiritistas que no creen en ello, pues nada, no pasa nada. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, puede haber personas que sean laicas, que sean no creyentes. Nosotros como yo dije al principio, esto no son dogmas. Lo que estamos viendo es qué fue lo que desarrolló Kardec. Hasta ahí. ¿Y qué es, cómo ve el espiritismo las leyes morales de Kardec, el espiritismo desarrollado por Kardec? Porque puede haber otros espiritistas, otros pensadores, otros filósofos que lo vean diferente. Pero esto, pues, fue lo que planteó Kardec. Ajá, continuamos, Carmen. Seguimos con la ley divina o natural. ¿Ha podido Dios prescribir en una época a los hombres lo que les hubiera prohibido en otra? Fíjense que aquí entonces ya está enfocando hacia el aspecto cultural y cronológico de las leyes. Dios no puede engañarse y únicamente los hombres, los seres humanos, se ven obligados a cambiar sus leyes porque son imperfectas, pero las de Dios son perfectas. La armonía que arregla el universo material y al moral está fundada en las leyes que Dios ha establecido para siempre.
¿Qué objetos abrazan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que la conducta moral? Todas las leyes de la naturaleza son divinas, puesto que Dios es el autor de todas las cosas. El sabio estudia las leyes de la materia, el hombre de bien las del alma y las practica. ¿Es dado al hombre profundizar las unas y las otras? Sí, pero no basta una sola existencia. Así que ahí tenemos dos elementos importantes, que hay una diferencia entre las leyes materiales o jurídicas y las leyes espirituales, si podemos decir. Y por otro lado, Kardec pregunta que si los seres humanos podemos profundizar en el bien y el mal, en las leyes morales, en la práctica moral. Y los espíritus contestan, sí, pero no basta una sola existencia. Y eso es cortar con la Iglesia Católica completamente. Que, por ejemplo, la Iglesia Católica ni las iglesias protestantes pueden entender la diversidad de existencias, las múltiples existencias como una posibilidad. Si es que los espíritus le dicen, no, si es que no puede ser en una sola existencia, no se puede hacer todo. Y es interesante entonces la afirmación también de la reencarnación. Ok, seguimos. Origen y conocimiento de la ley natural. Dios ha dado a todos los hombres, seres humanos, medios de conocer su ley. Con respuesta, todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que mejor la comprenden son los hombres de bien y los que quieren buscarla. Todos, no obstante, la conocerán un día porque es preciso que se realice el progreso. Corchetes es Kardec hablando. La justicia de las diversas encarnaciones de los seres humanos es consecuencia de este principio, porque a cada nueva existencia su inteligencia está más desarrollada y comprende mejor lo bueno y lo malo. Si todo para él debiese efectuarse en una sola existencia, ¿cuál sería la suerte de tantos miles de seres que mueren cada día en estado salvaje o en la ignorancia, no habiendo dependido de ellos ilustrarse? Así es que ahí está planteando el que el ser humano, los seres humanos van evolucionando, van comprendiendo, van mejorando, van practicando el bien, más el bien que lo que se podría llamar el mal, que también él lo va a llamar que no hay mal, sino menos bien. O sea, Kardec tiene una postura de que todos podemos llegar a ilustrarnos y a progresar como espíritu. Ok, seguimos. Origen y conocimiento de la ley natural. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Y eso me acuerda lo que mencionó Iris del Pozo ahorita, en la conciencia, o sea, en nuestro propio ser. Puesto que el hombre lleva en la conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad tenía de revelársela? La había olvidado y no hecho caso, y Dios quiso que le fuese recordada. Ciertamente que sí, en todos los tiempos ha habido encargados de esa misión. Son espíritus superiores encarnados al objeto de hacer progresar a la humanidad. Ahí está planteando entonces que hay unos seres, hay unos espíritus que son los que ayudan, que nos ayudan a acercarnos al progreso. Ajá, Víctor López. Que, que fíjate que en última instancia es el individuo quien va a decidir. Aunque hay unas normas establecidas por las religiones, por la sociedad, por las leyes, pero que la ley diga no matarás no quiere decir que alguien no venga y mate a alguien. O sea, que es el individuo el último que va a depender del progreso o la espiritualidad, entre comillas, que tenga cada persona. De ahí la importancia de una educación moral y que esto se esté discutiendo aquí en INESIP sobre la cuestión del bien y el mal es importante para nosotros porque uno es el que asume esa responsabilidad y decide cuál va a ser la conducta de uno. Uno es el que decide.
podrá alguien obligarte a que hagas algo en un instante, pero si ese alguien no está ahí, por ejemplo, el policía está para y vigila el tránsito, digamos, y tú haces y sigues las leyes y ves que hay un policía, pero puede que tú digas, no, ¿qué voy yo a cumplir esa ley del policía de que aquí no me puedo estacionar? Me voy a estacionar. Y después cuando tú llegas, pues te pusieron una denuncia tu automóvil, en los cristales, en los vidrios del auto. Pero fue tu conducta, tú decidiste, y tú, pues entonces el Estado te pone una denuncia por estacionarte en un sitio inapropiado, según la ley del Estado, pero tú la violaste. Así que ahí hay una doble moral, doble ética. Una es tú lo haces porque te lo obligan o porque si no te van a dar un castigo. Y pasa también en los hogares con los niños. Ah, aquí llegó papá, aquí llegó mamá con su látigo. Y yo tengo que portarme y hacer esto porque si no, tengo un castigo. En las escuelas espíritas también hay una ética y hay unas normas. Y es una ética, una moral. Y las personas van a decidir si están disponibles y dispuestos a cumplir esas normas que se establecen. El individuo como persona, su progreso moral y su desarrollo moral es el que va a determinar en última instancia la conducta que va a tener una persona. Pero es importante que haya estas conversaciones para uno conocer cuáles son esas normas éticas, esas normas de conducta a las cuales uno está expuesto y que la sociedad, las organizaciones y la familia establecen pautas para conducta y que las vamos adquiriendo poco a poco desde que nacemos. Sí, gracias, Víctor. También cambiamos. O sea, esa conciencia va cambiando de cómo ve la moral, que era lo que estábamos hablando ahorita con la parte moral que va cambiando y que se va viendo en diferentes épocas de maneras diferentes. Sí, yo creo que está basado mucho en el individuo, en la conciencia, fíjense, en la conciencia, que los espíritus dicen que la ley de Dios está en la conciencia, o sea, la ley de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu, y nosotros vamos contactando, sintonizándonos con eso a través de la vida, yo diría, porque lo que él dice es que esto es un proceso, por eso no da una vida, no da una vida no es suficiente porque esto es un proceso y que sí a veces hay personas que encarnan para ayudar a la humanidad. Y ahí yo diría, ¿verdad? Que están estas personas, hombres y mujeres, que plantean una voz. Y por ejemplo, hoy mismo es día de Martin Luther King. Y ahora se me ocurre, ¿verdad? No lo incluí en la presentación, que Martin Luther King fue uno de estos espíritus superiores encargados de hacer progresar a la humanidad. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, él vio la injusticia que había en Estados Unidos, en su país, en términos raciales, y decidió lanzarse a un activismo y a una estrategia y a una práctica para cambiar la sociedad a costa de su vida y de su familia. Así es que esto es individual, pero también el colectivo, la sociedad, no, nos ayuda o nos desayuda, pero estamos pensando en los espíritus superiores que sí nos ayudan, sí nos asistan y sí nos despiertan. Yo diría que hay espíritus superiores que vienen a despertar a la humanidad o despertar en un país una conciencia de algo que debe cambiar, algo que se debe cuestionar. Y eso cambia con el tiempo. Y eso cambia. Ya ahora mismo en Estados Unidos, pues hay otros issues que también están relacionados con la injusticia, pero son otros. Y eso es interesante, cómo va cambiando la historia y van cambiando los asuntos que hay que ver desde otro punto de vista, porque tampoco yo diría que la idea es vamos a ser esclavos de la moral.
Eso tampoco, por lo menos yo creo que el espiritismo no plantea eso para nada y por eso yo este tema lo trato así como con mucha delicadeza porque no me gustaría pensar que el espiritismo es una filosofía que juzga y que dice, claro, uno puede decir cómo deberían, por eso es que Kardec se tira con las 12 leyes estas morales. Él, él, él se tira y lo trabaja pero con una cuestión de formación, como una actitud, como un enfoque formativo, ¿no? No no controlar, no dominar de una manera. O sea, hay como que, como que lo que está planteando es cómo es, cómo es la vida, cómo es ese plano de conciencia que tenemos los seres humanos eh, cuando estamos encarnados y cuando queremos progresar. ¿Ok? Decir algo, puedo decir algo, perdón. Claro, claro, adelante. Lo que pasa es que también como el maestro Joaquín Trincado, acuérdense que estamos llenos de todos los instintos de los animales, de los vegetales, y entonces también debemos de saciar instintos, si no, no podemos progresar. Mientras no saciemos el instinto, no podemos dominar. También ese es otro punto de la moral, me imagino. Nada más. Sí, claro, porque somos humanos, estamos encarnados. Muy buen punto, muy buen punto. Gracias, Virginia. Seguimos, Carmen. ¿Cuál es el carácter del verdadero profeta o de la verdadera profeta? Es un hombre de bien, inspirado por Dios. Puede conocérsele por sus palabras y por sus hechos. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. Pregunta 625. ¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviera de guía y modelo? Contempla a Jesús. Entre corchetes, nos dice Kardec, Jesús es para el hombre el tipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo perfecto. Eh, Carmen, Interesante, ese sería el ejemplo que plantea Kardec a seguir, sería Jesús, pero nosotros sabemos que hay otras personas, hay otros seres humanos que han tenido existencias Jesús, bueno, yo pienso que era un gran maestro y otras personas piensan que era Dios y otras se ve de diferentes maneras, pero lo importante aquí es el ejemplo que tenemos con la vida de Jesús que conocemos. Si fue así exactamente, si Jesús existió, si no existió, si vivió aquí, si vivió allá, si tuvo esto, tuvo lo otro, pero todavía sigue siendo nuestro ejemplo, uno de los ejemplos a seguir, uno de los ejemplos principales a seguir y dentro del mundo llamado cristiano, pues es el modelo más importante, es la persona, el ser humano más altamente espiritual, más evolucionado que ha encarnado. Pero sabemos que en otras culturas y otras religiones sí hay otro, ¿ok? Y no los negamos ni nos ponemos en oposición, por lo menos yo. Pero reconocer, ¿verdad? Yo por lo menos pienso que sí, que Kardec tiene razón. Y él desarrolla la enseñanza de Jesús en el Evangelio de una manera bien interesante, ¿verdad? Analizando desde el espiritismo los evangelios. Ajá. sí, Carmen, es que en algún momento vi que Guillermo levantó la mano. Ah, Guillermo, claro que sí. Adelante. No olvidemos que cuando uno se persigna es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese reconocimiento de que Dios se encarna en Jesús de la misma manera que se encarna en cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es Ujú. un principio básico del espiritismo. O sea, Dios es, por lo menos para mí, mi hermano mayor de quien yo voy a aprender
sobre cómo vivir la vida. Y como yo, pues, no estoy tan lejos y tan lejos de la perfección, pues todavía me falta un fragadán de encarnaciones, ¿ok? Para en cada encarnación crecer un poquito más en conciencia y poder aportar un poquito más, ¿sabes?, a la dinámica de la conciencia universal. Porque después de todo, ese es el nombre del juego. Nada, ese comentario, gracias por la oportunidad, ¿sí? Sí, el nombre del juego es Conciencia Universal, ¿verdad? Sí, Ok. También dentro de este tema, pues Kardec desarrolla el término conocimiento. ¿Por qué la verdad no ha sido puesta siempre al alcance de todo el mundo? O sea, estas son unas preguntas como bien elementales, pero profundas, como uno podría decir. La respuesta, es preciso que todo llegue a su tiempo. La verdad es como la luz, a la cual es necesario acostumbrarse poco a poco, pues de otra manera deslumbra. Para el hombre estudioso no hay ningún sistema filosófico antiguo, ninguna tradición ni ninguna religión que deba despreciarse, porque todo contiene gérmenes de grandes verdades que aunque parezcan contradictorias entre sí, aunque esparcidas en medio de infundados accesorios, son fáciles de coordinar, gracias a que el espiritismo te da la clave de una multitud de cosas. Así que ahí Kardec está diciendo que reconoce en todas las tradiciones espirituales, religiosas, verdades, verdades dignas, verdades importantes. Y eso yo sé que Guillermo Sosa lo habla mucho en su clase. Y, y es interesante y esa es una de las cosas que más a mí me gusta del espiritismo de Kardec. Y es que todos tienen algo de verdad. Y, no mejor no es estar en oposición y en contradicción con otras tradiciones, sino ver qué puntos pueden enlazarse, qué puntos pueden encontrarse que puedan ser comunes. Eh, ¿Verdad? En lo que es preciso que todo llegue a su tiempo es algo bien interesante porque a veces nos desesperamos con la humanidad o con la situación mundial o lo que está pasando. Y entonces entender que el conocimiento es algo que llega a su tiempo y que tiene su proceso y su tiempo para llegar, para desarrollarse, para que la humanidad la entienda, pues a veces eso nos ayuda a entender lo que estamos viviendo en estos momentos eh, en términos políticos y sociales. Nos da un poco de paciencia el pensar que esto es un proceso largo de la humanidad, largo de evolución y progreso. Eh, Porque a la vez estamos solos, pero estamos juntos. No estamos, o sea, que yo esté bien adelantada, entre comillas, y los demás, y el mundo, y la situación mundial. ¿Entiendes? Que tiene una parte, esto es algo tan rico y tan profundo que nosotros solos, como dicen los budistas, el que otras personas estén alegres, el que otras personas sean felices, es parte de nuestra felicidad. Y esto es así. Así es que, pues, por un lado, adelantamos individualmente, pero también eh, colectivamente. Y Con pues, permiso, eso es. Sí, claro, adelante. es que no Este, ta- no encontré la manita. Sí, perdón, dale, las puedes religiones, hablar. ¿sí? Vamos a Bueno, dejar a Josefina y después Georgina y después Guillermo. ¿Está ok, bien? ok. Gracias, gracias. Ah, Josefina, adelante. Yo pienso que las cosas siempre están ahí. Los que no las hemos comprendido somos nosotros. O sea, que unos las comprenden en un momento y otros en otro, porque tiene que estar ahí para que todos, ¿verdad? En su momento dado, las adapten o las hagan suyas.
Sí, sí. Gracias, gracias. Muy, muy, muy de acuerdo, Josefina. Ajá, Georgina. Sí, bueno, acuérdense que también las religiones tienen que ver mucho, porque la religión no quiere que se sepa la realidad de la vida, la verdad. Estamos retrasados porque las religiones también han retrasado el progreso y también eh, todo lo que es las tradiciones, pues, también han retrasado el progreso. Y la gente que quiere creer, bueno, pues es cómoda, ¿no? Eso también tiene que ver. Gracias. Sí, sí, sí. Es importante. Las tradiciones a veces son anacrónicas y nos hacen, nos apegan a unas prácticas que no son de amor. De acuerdo, Georgina, sí. Guillermo, adelante. Soy la vida, yo soy la muerte. Y en cierto sentido, el que habita en nosotros, cada uno de nosotros es la vida, cada uno de nosotros es la muerte. No olvidemos que cada momento bueno, hay una oración que es común al hinduismo y al budismo. Perdóname, fíjate, el hinduismo y el cristianismo. No recuerdo si en el budismo, pero por lo menos el hinduismo y el cristianismo. Este, básicamente lo que dice es cuál es el mejor momento que tú podrías estar viviendo ahora, viviendo. La contestación es el momento que estás viviendo ahora, porque cada momento que te dan es una oportunidad para tú desarrollar conciencia. ¿Por qué es una oportunidad? Porque el gran regalo que el Dios cristiano y el Dios de Kardec, by the way, nos, nos ha dado es el libre albedrío. Por eso no sé si fuiste tú, Carmen, o fue Víctor el que lo comentó. Por eso es que nosotros somos responsables por nuestros actos. ¿Bien? Y no es cuestión de lamentarnos, es cuestión de que esto fue lo que me trajo el barco, pues entonces yo sentarme a mirar y ¿por qué el barco me trajo esto? ¿Bien? Ujú. ¿Cómo esto va? De qué manera? Y uno lo que puede pedirle es, Dios, dime en qué manera esto contribuye al crecimiento de mi conciencia, porque después de todo, al final del camino, esa es la razón de ser, por lo menos la mía, ¿ok? En este viajecito que estamos dando. ¿Sabes? Crecer, crecer, crecer para la próxima vez que cuando apaguen las luces y me vaya al otro lado, pues haber crecido un poquito más respecto a donde estaba cuando vine. Sí, pues nada, eso era. Gracias. Y yo creo que Kardec estaría muy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es lo que él está diciendo. En términos sencillos que tú lo has planteado, él está diciendo eso. Sí, gracias. Ajá, Mayra. Sí, respecto a lo que estabas diciendo ahorita de que esto es individual y colectivo, sin duda, porque fíjense que por más esfuerzos, adelantos, intelecto que puedan tener unos pocos, solitos no cambian el mundo. Es decir, que es un esfuerzo de todos y que por eso también había mencionado de el respeto hacia las distintas filosofías o religiones. También así lo creo, porque no hay un solo modelo. Yo creo que de cada parte hay algo que aprender y buscar esa parte que nos une y que es parte también del ejercicio de practicar ese respeto, esa empatía y de cada cual absorber la mejor parte para poder empujar el carrito, como uno dice, ese carrito que llamamos vida a nivel colectivo, en función del progreso entre todos, porque nuevamente, por más adelanto, unos pocos no van a hacer el cambio. Sí, y yo diría, gracias, Mayra, yo añadiría a eso que ese es el reto de la humanidad. Y yo creo que Guillermo estaría de acuerdo. Ese es, y los demás, no sé, me dicen, me cuentan. Es Yo la creo que responsabilidad, sí, sí, perdóname, sí, ese es el es reto, nuestra ese es el reto. responsabilidad. Sí, 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 sí. Sí. Pero digo responsabilidad, pero también reto, porque eso es como de las cosas más difíciles, de ponernos de acuerdo, de Sí. reconocer, Ujú. ¿entiendes? Por eso le llamo un reto, un challenge.
un challenge, eso en términos políticos, en términos religiosos, en términos espirituales, en términos sociales. Ese es el reto y es también pues la oportunidad, pero es el reto y es la responsabilidad, como tú dices también. Eh, Así que estos espíritus daban contestaciones profundas a estos temas realmente. Si nos ponemos a analizar, sí daban contestaciones valiosas, yo diría, información valiosa que a lo mejor era Kardec escribiendo lo que comunicaba su propio espíritu, pues no sabemos. Aparentemente sí fueron dictados del mundo espiritual a los mediums y después confirmadas por Kardec para incluirlas como preguntas y respuestas. Él hacía las preguntas y las respuestas estaban confirmadas y verificadas, como que varios espíritus habían coincidido con esa misma visión. Ese es el principio del libro de los espíritus. Entonces, como siempre, a mí me gusta como que hacer un intermedio en la presentación y cambiar a algo distinto, pero que tiene que ver. Entonces, otras veces yo he incluido pasajes del libro del profeta de Khalil Gibran, porque pues soy una baby boomer que me crié leyendo a Khalil Gibran y pues les traigo entonces la información de él y luego un pasaje de su obra, El Profeta. Y un poquito de información sobre él, pues él nació en una aldea libanesa de familia humilde, emigró con su familia a Boston, Estados Unidos, que yo no me había enterado de que él había vivido en Boston gran parte de su vida. Aprendió de su abuelo materno sobre el arte y el conocimiento universal. Vivió en París y en Nueva York y en otros lugares, pero principalmente en esto. Y a partir de 1960 aumentó su popularidad y esa fecha, 1923, sí, en 1923 publica El Profeta. Pero entonces en el 60, que la fecha de 60 debe estar después de esto, en el 60 él cae en el boom del New Age y de todo el pensamiento nuevo y de toda esta forma de ver la vida en una manera distinta a las cuestiones, a las posturas religiosas, etcétera. Y entonces se hace muy famoso y especialmente su libro El Profeta. Y en 1931 fallece en Nueva York. Khalil Gibran nació en el 1883 y murió en el 1931 y se le llama el poeta libanés del exilio, porque vivió toda su vida pues fuera de su país natal, que era el Líbano. Y ahí entonces les pongo un monumento que ellos le llaman estatua de Gibran, que está en Copley Square en Boston. Y yo nunca me enteré de que esa estaba allí. Esta es la tarja con su nombre. No tuve el tiempo de coger lo que decía la información, eh, pero me estuvo bonito y la próxima vez que vaya a Boston, pues buscaré esto que está frente a la biblioteca de Boston, a la Biblioteca Pública de Boston, que es un edificio bien hermoso. Está al otro lado en la plaza de Copley. Eh, Así que nada, les traje eso y entonces ahora vamos al pasaje del profeta. Eh, el profeta es un personaje que él crea para esta obra y es como, él lo que hace es que lo vuelve como esta persona, este profeta, ¿verdad? Esta persona que tiene acceso a una información importante, un nivel de conciencia adelantado, que va como que llegando a diferentes puertos y entonces le hacen preguntas. Háblanos de los niños, háblanos
del matrimonio, háblanos del amor. Y entonces las secciones del libro son de esos temas. Pues él tiene esta sección que se llama Háblanos del bien y del mal. Y entonces él contestó, puedo hablaros del bien que está en vosotros, mas no del mal. ¿Por qué? Porque es el mal, sino el bien. ¿Qué es el mal? El bien torturado por su propia hambre y sed. ¿Qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y sed? Ciertamente, cuando el bien está famélico, busca el alimento hasta en las cuevas oscuras, y cuando está sediento, bebe hasta de las aguas muertas. Sois buenos cuando sois uno con vosotros mismos. Sin embargo, cuando no sois uno con vosotros mismos, no sois malos. Así que ahí nos dejo como que con esa paradoja del mal y el bien. Yo quisiera leerles más de Khalil Gibran, pero no voy a poder. Pero es bien bonito, búsquenlo en la web y busquen a El Profeta y ahí van a encontrar esta sección y otras más. A lo mejor ustedes tienen el libro. Yo tengo el libro que tiene muchos años. Así que bueno, ahí planteamos el bien y el mal por Khalil Gibran. O sea que el tema del bien y el mal ha sido un tema muy discutido, muy planteado y siempre es un tema que está bien presente. Fíjense, esto que estamos hablando está siempre bien presente en las personas, el bien y el mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Y vamos a ver qué más nos va a decir Kardec. Ok, el bien y el mal. Hay personas que por su posición no tengan posibilidad de hacer el bien. No hay nadie que no pueda hacer el bien. Solo el egoísta carece siempre de la ocasión. Basta estar en relación con otros hombres para tener ocasión de hacer el bien. Y cada día de la vida ofrece la posibilidad a todo el que no esté cegado por el egoísmo. Porque hacer el bien no consiste únicamente en ser caritativo, sino en ser útil con arreglo a la posibilidad siempre que tu socorro pueda ser necesario. Hay diferentes grados del bien. El mérito del bien está en la dificultad y no lo hay en hacerlo sin trabajo y cuando nada cuesta. Ahí hay dos principios importantes. Uno es la presentación ahora del elemento egoísmo como, como como algo que nos limita y que nos aleja de hacer el bien. O sea, en vez de hacer el bien por estar cómodo, por estar bien, pues no hacemos el bien. Y eso es lo que él está, ¿verdad? Añadiendo ahí, que cuando hay una ocasión de hacer el bien, pues debemos hacerlo, aunque sea poquito, aunque sea chiquito, ¿ok? Pero hemos hecho algo, hemos hecho algo. Yo diría que eso está presente ahí. Y el mérito del bien está en la dificultad. No lo hay en hacerlo sin trabajo y cuando nada cuesta. Y eso, ¿verdad? Nos pone en relación con el aspecto de la caridad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la caridad? Si la caridad es dar cuando tienes mucho, o la caridad también es dar un poquito cuando das lo que puedes, cuando no tienes tanto, no tienes mucho. Bien, vamos entonces a la segunda. ¿Algún comentario del bien y el mal? Seguimos. Eh, la ley de adoración, pues, es prácticamente todo lo que tiene que ver con la oración. La oración. Claro, usando un tipo de palabras que nosotros, pues, en general ya no utilizamos tanto como adoración, por ejemplo, como el politeísmo. Tampoco. Así es que vamos a ver qué dicen los espíritus respecto a estos temas. ¿En qué consiste la adoración? Es la elevación del pensamiento a Dios. Por medio de la adoración se aproxima el alma a Él. La adoración es resultado de un sentimiento innato o producto de la enseñanza. El sentimiento innato como el de la divinidad.
La conciencia de la propia debilidad induce al hombre a inclinarse ante aquel que puede protegerle. ¿Tiene su origen en la ley natural? Está en la ley natural, puesto que es resultado de un sentimiento innato y por esto se le encuentra en todos los pueblos, aunque bajo diferentes formas. Así es que usa la palabra adoración, pero fíjense que estamos hablando de elevación del pensamiento, como a veces nosotros le llamamos, o reflexión, o, o invocación, o incluso meditación. Así que la palabra adoración, pues, es un poco tal vez incómoda, pero yo entiendo que el concepto está claro de que es la oración y la oración es pensamiento. La oración no es algo repetitivo, porque eso también, fíjense que Kardec lo habla en el Evangelio, cuando dice que la elevación de pensamiento, el pensamiento es una oración y la oración es un tipo de elevación de pensamiento. Así que son dos cosas que para nosotros son importantes porque todos en parte a veces nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que necesitamos, nos sentimos que queremos establecer contacto con la divinidad, con ese ser superior, con ese ser supremo. Y eso es, pues él le va a llamar adoración, pero nosotros le llamamos pues oración o elevación de pensamiento, o lo podemos llamar de la manera en que nos parezca que nos sentimos cómodos. Yo diría que lo más importante es sentir, pero no creo que es algo que es para rechazarlo de que eso no puede ser, pienso yo. Y fíjense que voy, Víctor, en las diferentes formas de espiritualidad hay esto, hay lo mismo. O sea, es un principio que se repite en todas las espiritualidades. El principio del el pensamiento. Ajá, Víctor. Me gusta esto, es la elevación del pensamiento a Dios o al Creador o al Padre o al universo. Yo pienso que ahí en ese uso de la palabra adoración, yo pienso como eso lo tradujeron del francés y es una traducción posiblemente, yo no sé si el libro que tú usaste es de los que traducen en Brasil, que van del francés al portugués y después del portugués al español, cuando los traducen del portugués al español, pero primero hubo una traducción del francés al portugués y después cuando lo traducen del portugués al español, y ahí caen muchos problemas que yo creo que esta palabra adoración ahí no es lo que quiso quizás decir en francés, porque yo no tengo el libro de francés de Kardec. Y pienso que fue ese lapso que hay en las traducciones de un idioma a otro y de otro idioma al español. Me parece, porque el concepto que después da es la elevación del pensamiento. Y para mí Sí, eso sí es lo importante, como bien tú sí, dijiste anteriormente. de Y esta acuerdo, de adoración, acuerdo. póngale entre comillas, porque es posible que haya sido un problema de las traducciones que hacen los portugueses en Brasil, que no es tampoco en Portugal. Bueno, yo saqué ese parlamento, yo lo saqué del libro de Fundación Espíritus, que ellos revisaron para el 150 aniversario del libro de los espíritus. Ellos revisaron el libro de los espíritus desde el francés para el español y usan la palabra. Tengo que chequear en otro que tengo a ver qué palabra usa. Sí, muchas veces eso ocurre, que en las traducciones se usan palabras distintas. Pero independientemente de eso, pues yo creo que el concepto está claro dentro de lo que se explica aquí. Continuamos con las preguntas. ¿Necesita la adoración de manifestaciones externas? La verdadera adoración reside en el corazón. Es útil cuando no es un simulacro. Dios prefiere a los que le adoran desde lo íntimo del corazón. La regla es la intención. La próxima pregunta. Los hombres que se entregan a la vida contemplativa sin hacer mal alguno y solo pensando en Dios, ¿son meritorios a sus ojos? No, o sea, a los ojos de Dios, diría la pregunta. No, porque si no hacen mal, tampoco hacen bien. A mí me encanta esa frase.
y son inútiles, y dejar de hacer el bien es ya un mal. El que se consume en la meditación y la contemplación nada meritorio hace para Dios, porque su vida es personal e inútil a la humanidad. ¡Wow! ¡Wow! Directo, 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 sí. Ahí está hablando pues de los monjes que estaban en la Edad Media, por ejemplo, que sí tuvieron una función importante, porque los monjes y las monjas en la Edad Media pues tuvieron la función de escribir y de guardar documentos, pero estos de ahora, pues vamos a ver cómo esa vida contemplativa evita hacer el mal, pero no hace el bien, porque está encerrado allá, ¿verdad? O porque está metido en un lugar protegido donde está en contacto con la vida espiritual, pero no hace lo que hizo Martin Luther King. Y Martin Luther King era un pastor bautista, era un ministro bautista. Se podría haber quedado en su iglesia hablando y dando sermones, pero él se tiró a la calle, salió del púlpito y salió por ahí mismo. O sea, que volvemos entonces hoy y recordamos a Martin Luther King y lo reconocemos como alguien que realmente hizo el bien. Hizo el bien porque fue más allá de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces en el lado de acá de la 653 hay una frase muy importante. La regla es la intención. La regla de la oración es la intención. Además de elevación del pensamiento, es la intención. ¿Algún comentario? Pregunta. Víctor, ¿tú querías decir Lo que me algo? gustó eso de que si no haces si haces, si oras o haces todo eso demás, pero no haces el bien, pues no haces nada tampoco, si no haces el bien. Eso Sí, está sí, fabuloso, ¿verdad? porque no, Eso si no está haces mal, fabuloso. tampoco haces bien y eres un inútil. Así que Sí, no es simplemente no hacer el mal. Hay que hacer el bien y sí, adelantar y progresar. Entonces estamos en el camino. sí, esa contestación le quedó genial, le quedó magnífica. Sí. Bueno, entonces seguimos en Carmen, el que se acuerden las personas que algunos han entrado después, que estamos estudiando al planteamiento que se hizo Kardec y los espíritus que le dieron en el año 1857. Es para ubicarnos en esa época. Y aún así, sí, qué cosas tienen una vigencia hoy día y ver ese desarrollo histórico. Porque muchas personas, pues al no estudiar la historia, no pueden ir viendo cómo ha evolucionado el pensamiento humano en relación a muchas de estas cuestiones. Y esto es importante, acercarnos a estos pensamientos en esa época y cómo se escribieron y cómo se concebían en ese momento, sabiendo que ese progreso sigue dándose y sigue desarrollándose y se siguen clarificando los conceptos y elevando la espiritualidad que en ellos está. sí, yo añadiría a eso que esto lo que también nos demuestra es que el espiritismo es joven y es moderno. Y estas posturas de Kardec lo demuestran. O sea, que él está hablando de una manera distinta a lo que hablaba la Iglesia Católica y lo que hablaba la Iglesia Protestante en Europa, que era donde él estaba. Y que ya esas creencias, había personas que ya no le tenían significado, que ya no le llenaban. Y esto entonces eran unas ideas, eran una filosofía más de la época, de lo que estaba pasando, de lo que estaban viviendo y de los cuestionamientos morales que había y religiosos, y filosóficos, etcétera. Así es que esa es una ventaja que tiene el espiritismo, que es joven, que es del siglo XIX. Así que seguimos. Esta de la oración es muy bonita. La oración es agradable a Dios. La oración es agradable a Dios cuando la dicta el corazón, porque todo para Él se reduce a la intención. Y la oración que sale del corazón es preferible a la que puede leerse, por bella que sea, si se lee más con los labios que con el pensamiento.
La oración es agradable a Dios cuando es hecha con fe, fervor y sinceridad, pero no creas que le conmueve la del hombre vano, orgulloso y egoísta, a menos que no constituya un acto de sincero arrepentimiento y de verdadera humildad. Y eso lo dijo, pues, uno de los espíritus que se comunicó, que expresó esa opinión, esa visión de la oración. Ajá, seguimos, no, me faltan dos plantillas, estoy como Guillermo. Dos plantillas para entonces detenernos y continuar la próxima vez. Vamos a ver, orar por otro y para sí mismo. ¿Puede orarse con provecho por otro? El espíritu del que ora obra en virtud de hacer el bien. Por medio de la oración atrae a los espíritus buenos que se asocian al bien que quieren hacer. Dice Kardec, poseemos en nosotros mismos una potencia de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal. La oración hecha por otro es un acto de esa voluntad. O sea que Kardec también tenía una visión adelantada y esta oración, estas dos oraciones recogen su sentir apoyado en las contestaciones, en las respuestas de los espíritus consultados. Las oraciones que hacemos para nosotros mismos pueden cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y su curso. Nunca es inútil la oración cuando se hace bien porque da fuerzas, lo cual es de por sí un gran resultado. Ya lo sabes. Ayúdate y el cielo te ayudará. ¿Ok? Y seguimos para la próxima, que sería la última de esta noche sobre el tema. ¿Por qué el politeísmo es una de las creencias más antiguas? Pluralidad de los dioses. Porque llamando a los hombres Dios a todo lo que era sobrehumano, los espíritus eran dioses para ellos y por eso, cuando un hombre se distinguía, se le hacía un dios y se le tributaba culto después de muerto. Los sacrificios humanos llevados a cabo con intención piadosa han podido ser a veces agradables a Dios. No, nunca. Pero Dios juzga la intención. No se fijaba más que en el pensamiento y no en el hecho. Eh, Me gustaría pasar a dos de las plantillas atrás. Eh, exacto. Y entonces terminar, ¿verdad? Con 5 minutos, nos quedan 10. 5 minutos de algunos comentarios, alguna reflexión, si ustedes quieren, del tema de la oración y cómo él lo plantea, cómo Kardec lo plantea. Este, no sé en términos de Trincado si alguien nos podría decir cómo en la filosofía de Trincado se ve la oración, cómo se plantea, si alguien nos quiere compartir esa información. Pues mira, Carmen, más bien como lo mencionabas hace un rato, es una forma de un pensamiento, de dirigir una intención. De esa forma, por lo menos yo lo veo así. Y Ok, Ricardo lo menciona desde ese punto de vista. ok, sí, gracias, sí. ¿Alguna otra persona que quiera compartir alguna experiencia, alguna opinión de la oración? Porque sabemos que pasa la próxima si quiere, Ivette, que creo que tiene también otras ideas. Eh, yo creo Permiso. que, sí, cómo no, adelante, Mayra. Sí, nada, No, Carmen, que quería gracias, decir que Miriam. todas estas cositas que aquí contestan también se han visto evidenciadas en cuanto al beneficio que manifiestan acá en los libros de Chico Xavier y eso de, ¿verdad? Ya hablando espíritus desencarnados de allá en el mundo espiritual también, en el mundo invisible, Mm, cómo mm, interceden tanto por otros que están en otras colonias espirituales como en
en seres que están todavía encarnados y cómo a través de la oración hay influencias positivas o negativas, porque son pensamientos, ¿verdad? Sí. De aquí de encarnados a desencarnados y de desencarnados a encarnados. Eso. Sí, sí, sí. Se me había pasado mencionar eso, que él lo menciona, no sé si en esta plantilla o en la anterior, de cómo también se unen a nosotros cuando nosotros invocamos u oramos, se unen a nosotros espíritus buenos, espíritus de luz que nos asisten. Así que eso es importante, muy importante. Carmen Eh, Josefina quería decir algo. sí, adelante, Josefina. Así que yo diría que esta oración tiene que ser con sentimiento, o sea, que uno también lo sienta y que lo pueda visualizar que sea así. Sí. Sí, yo creo que estaba en una de las secciones, no sé, en otra, en una anterior, que Ok. decía, que decía que tenía que estar, sí, ahí en la 653. La verdadera oración reside en el corazón. Sí, la regla es la intención, sí. Sí, gracias, Josefina. Un punto importante. Ángel, adelante. Eh, bueno, el ejemplo que puedo poner yo aquí en Colonia Jaime, cuando hacemos la elevación, y en un caso especial que hemos tenido sobre Francisco, el hijo de Marcela, bueno, que ha sido pedir por él. Y bueno, son ejemplos cuando en unión de pensamientos trabajamos unidos a los espíritus del bien, como dice Kardec, eh, y los resultados se dan porque nos unimos todos en un solo querer, y bueno, y ese pensamiento llega, esa vibración, ese magnetismo llega y es muy importante. También pensaba un poco cuando hablaba, eh, yendo un poquito más atrás, los primeros capítulos que leías, cuando habla de los espíritus que venían a ayudar a traer conocimiento, sabiduría, que Trincado los nombra como los misioneros. Cuánto difícil se les hacía. ¿Por qué? Porque era el boca a boca. Pensaba qué difícil era para los espíritus de luz que venían a ayudar a la humanidad en ese momento. Por eso era tan pasito a pasito, tan despacio, poder despertar ese amor que cada espíritu trae, innato, pero que se le olvida. Pero venían esa ayuda espiritual encarnaban y usaban las herramientas que podían, y era el boca a boca. Ujú, sí. Ay, pues Ángel, gracias, gracias por esas palabras. Yo creo Gracias, que Carmen, no. excelente. Sí, no lo puedo decir mejor y yo quisiera pues cerrar la noche con esas palabras tuyas y con la presencia de todos ustedes y el entender que lo que Ángel acaba de decir es importante porque la oración tiene la función o tiene el efecto de unirnos, de sentirnos unidos y a veces pues unidos en oración o unidos en pensamiento por alguien, para ayudar a alguien, ¿verdad? Y ellos pues tuvieron una experiencia reciente que demuestra eso. Y todos nosotros pues nos hemos encontrado en esas situaciones y la unión de pensamiento es bien poderosa y nos ayuda, no tan solo nos ayuda a ayudar, sino nos consuela, nos fortalece, nos une en solidaridad para mejorar situaciones. Así es que pues en esta noche les digo, ¿verdad? Que estén bien, que de mi parte les agradezco que hayamos estado aquí todos unidos, y que todo les vaya bien y que pues podamos de alguna manera integrar estos conceptos para refrescarnos el alma.